Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Tibi, Domine. In illo tempore miserum Judaeis a Hierosolimis sacerdotes et levitas ad Ioannem, ut interrogarem eum tu qui es, et confessios es, et non negabis, et confessus es, quia non sunt ego Christus. Et interrogaverum eu, quid ergo? Elias est tu, et dixis non sum. Profeta est tu, et responde non. Dixerum ergo, ei, qui excus responsus demus is qui miserum nos? Quid dicis de te ipso? Ai, ego vos clamantes in desertos, dirigites viam Domine sicut dixis Isaia profeta, et qui misis fueram, eran ex Phariseis et interrogaverum eu, et dixerum ei, quid ergo bautiza, si tu non es Christus, neque Elias, neque profeta? Responde ei, Ioannes dicens, ego bautizo in aqua, medius autem vestrum estetit, quent non nescitis, ipsis es, qui pos me venturus es, qui ante me factum est, cuius ego non sunt dignus, ut salvo eius corrigian calciamenti, et impa letania facta sum trans Jordanem, ubi era Ioannes Bautizans. Laus Dei Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estamos en los preparativos para el acontecimiento más grande de la historia del hombre. En la plenitud de los tiempos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su epifanía o manifestación como Salvador, como Redentor divino, universal. Y ese Cristo, ese Salvador del mundo, anunciado por los profetas durante siglos y siglos, ese Cristo es el que va a señalar San Juan Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. San Juan Bautista es el precursor del Señor, es el que le toca señalar, en el cual se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es por eso que se dice que San Juan Bautista es más que un profeta. Plus Juan profeta se le dice, o sea, como un plus, un agregado. ¿Qué significa eso? Que en San Juan Bautista se resumen todas las profecías del Antiguo Testamento, porque a él le toca señalar en vivo y en directo a Dios hecho hombre. Y este evangelio que hoy presenta, este diálogo un poco tenso con aquellos sumos sacerdotes y fariseos que han sido enviados por los judíos para preguntar quién es San Juan Bautista, lo precede todo el prólogo de San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, que siempre leemos al finalizar la misa, en donde se presenta el Verbo eterno, la palabra eterna del Eterno Padre, que es tan Dios como su Padre, y al cual en el versículo 14 decimos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y adoramos a Dios hecho hombre. Y continúa ese evangelio en el versículo 18, en el capítulo 1, que ya no lo leemos en la misa, diciendo que es el Hijo único del Padre, el Hijo unigénito del Padre, que está en el seno del Padre. Desde toda la eternidad está unido al Eterno Padre.
¿Por qué? Porque Jesucristo viene a mostrarnos la intimidad de Dios. Ese único Dios que en el Antiguo Testamento se mostraba como el Dios del pueblo de Israel y que no había otro Dios fuera de él. Ese único Dios que en la creación del mundo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese único Dios al cual salió el profeta Abraham a su encuentro en 3 misteriosos personajes ante los cuales se postró para adorar a Dios. Ese único Dios que en el templo donde escucha Isaías es proclamado como santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Ese único Dios, Jesucristo lo va a mostrar que en su vida íntima tiene 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el eterno Padre, desde toda la eternidad, sin un antes y un después, ama a su Hijo con un amor perfecto, infinito, con un amor divino. Y a la vez el Hijo, desde toda la eternidad, sin un antes y un después, ama a su Padre con un amor perfecto, infinito y divino. Y ese amor entre el Padre y el Hijo, ese amor increado, es la persona del Espíritu Santo. Y eso está mostrando la felicidad, la armonía, la perfección que hay en Dios. Y de esa felicidad, de esa armonía, de esa perfección que hay en Dios, se nos quiere hacer partícipe. Y por eso Cristo viene a la tierra. Entonces no solo viene a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, con el perdón de los pecados para nosotros y con la preservación del pecado para la Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada, sino que también quiere que nosotros podamos ingresar a su reino, tener parte en su herencia, tener parte en su felicidad. Por eso el Evangelio, ¿cómo empieza? ¿Cómo predica nuestro Señor Jesucristo? Las bienaventuranzas, la felicidad perfecta que se alcanza a través de su redención. Él, muriendo en la cruz por nuestros pecados, entregando su sangre por nuestros pecados, entregándose como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es que nos abre las puertas del cielo, de la vida eterna. No solo para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Porque la naturaleza, la creación entera, gime expectante, esperando la redención de nuestro cuerpo, con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, en donde creará cielos nuevos y tierra nueva, y dejará de estar este mundo bajo la influencia del maligno, el príncipe de este mundo, como se le llama, en este siglo malo donde está mezclada el trigo con la cizaña, y en donde tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que pasar la muerte, tenemos que pasar toda clase de dificultades y tentaciones. Y sin embargo, Jesucristo va a bendecir y a elevar a la categoría meritoria todos aquellos sufrimientos que nosotros tenemos, que eran consecuencias del pecado, se van a transformar ahora en Cristo, por Cristo y para Cristo y por su gracia, en instrumentos de vida eterna. Él tomando la delantera, muriendo en la cruz de manera inocente, pero también tomando nuestros pecados y apropiándose de nuestros pecados como si Él fuera culpable cuando no lo es. Y es por eso que Cristo lo invocamos una y otra vez como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es el que señala San Juan Bautista y que ahora entra en discusión con estos sumos sacerdotes, entra en discusión con estos levitas que vienen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando la verdad, no estaban buscando el Salvador del mundo, no estaban buscando la obra de Dios, estaban buscando justificar, atacar a Jesucristo, porque no aceptan que Jesucristo es el Verbo hecho carne, no aceptan que Jesucristo es Dios hecho hombre, no aceptan sus milagros, no aceptan que en Él se cumplen las profecías del Mesías, no aceptan el plan divino, y están buscando una excusa para poder atacarlo. Pero San Juan Bautista, siendo fiel a las profecías del Antiguo Testamento, siendo fiel a la voluntad de Dios, siendo fiel al plan divino, no tiene miedo de señalar a Jesucristo como aquel que ha de venir. ¿Quién es aquel que ha de venir? Aquel que ha de venir es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Redentor, aquel que el profeta Isaías en 7:14 dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquel que predijo el profeta Miqueas
ese niño que iba a nacer, aquel que fue anunciado como nuestro Redentor y Salvador, ese es Jesucristo. Y Él no tiene vergüenza de profesar. Pero dice que es una voz que clama en el desierto. ¿Qué es lo que quiere decir Isaías, profeta, con esta expresión de que San Juan Bautista es la voz de que clama en el desierto? Porque no es escuchado. No es escuchado San Juan Bautista. No es escuchado el mensaje que da, que el Salvador del mundo es Jesucristo. Y así también nosotros hoy en la actualidad podemos encontrarnos con la sordera espiritual de no querer escuchar el mensaje de Jesucristo, de no querer escuchar su doctrina, de no querer escuchar la doctrina de los apóstoles, de no querer escuchar la verdadera salvación. Cristo mismo se presenta en el Evangelio, que otras veces lo hemos recordado, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. San Juan capítulo 14, versículo 6. Es decir, que si Cristo es la verdad misma, tiene que tener un contenido que nosotros tenemos que aceptar. Y eso es lo que llamamos doctrina católica. La doctrina católica tiene un aspecto en donde se muestran distintas verdades de fe, y tiene un aspecto también moral de cómo debemos aplicar esas verdades de fe a nuestra vida, que está resumida principalmente en los mandamientos. Como también lo que creemos está resumido en el credo. Pero todo eso es la doctrina de Cristo, basada en ella la doctrina de los apóstoles. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia primitiva, la historia de los primeros cristianos, cuando todavía estaban vivos los apóstoles, cuando se habla después de Pentecostés, después que ha venido el Espíritu Santo, después que se bautizaron las 3.000 personas, habla de la vida de los primeros cristianos, la resume en algo muy importante. Antes de decir que se juntaban a la fracción del pan, que es la misa, antes de decir que vivían en comunión y que oraban y que se juntaban el primer día de la semana, lo primero que dicen, que ellos, los primeros cristianos, estaban sometidos a la doctrina de los apóstoles. Había una doctrina, había un conjunto de enseñanzas divinas que venían de nuestro Señor Jesucristo, las cuales tenían que regir nuestra vida, las cuales son necesarias para nuestra salvación. Es cierto que Cristo va a realizar la redención, la salvación muriendo en la cruz. Y es cierto que sin su gracia nuestras buenas obras no tienen ningún valor. Es cierto que si Cristo no nos perdona los pecados, nosotros no nos podemos proporcionar el perdón de los pecados a nosotros mismos. Pero es cierto también que tenemos que caminar en la verdad para que la gracia de Dios obre en nosotros. Y es por eso que estas personas que no aceptaron al Mesías, se cerraron a la verdad, estuvieron sordos y por lo tanto se alejaron del camino de la salvación que es Cristo. San Juan Bautista se presenta como aquel que da un bautismo de penitencia, un bautismo de agua, que es un bautismo de preparación. La palabra bautismo significa sumergir. La persona se sumerge para morir a su hombre viejo y vivir a un hombre nuevo, que solo el Mesías prometido, solo el Salvador del mundo, solo el Redentor puede hacer que nosotros seamos nuevas criaturas en Él, en Cristo, porque Él va a derramar su sangre para nosotros. Pero San Juan Bautista preparaba ese camino, llevando un verdadero arrepentimiento. Recordemos que esa palabra arrepentimiento está unida a lo que nosotros llamamos la contrición de los pecados. La palabra contrición significa rompimiento. ¿Con qué rompemos? Tenemos que romper con nuestra vida vieja para comenzar una vida nueva en Cristo. Y eso es lo que no tuvieron dispuesto estos levitas, estos sacerdotes y estos judíos. No querían romper con su vida vieja. No querían romper con sus esquemas. No querían someterse al plan divino. Y eso que lleva a la ceguera espiritual, a la sordera espiritual y a perder la gracia de Dios. Pero a la vez nosotros nos alegramos, nos gozamos en Cristo. Porque por lo que hoy dice el apóstol San Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, en donde se repite lo mismo de la epístola en el introito, en donde se va repitiendo lo mismo, justamente durante toda esta misa, ese gozo o esa alegría que
tan importante. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque es un gozo que nos muestra cuál es nuestro verdadero gozo, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el sentido de todo lo que sufrimos, que es la vida eterna. La vida eterna, el cielo que Cristo nos consiguió muriendo en la cruz como Salvador del mundo, es lo que motivaba a los primeros cristianos a dar su vida antes que traicionar a Cristo con la idolatría. Es lo que movió a los primeros cristianos a perder sus bienes y aún su familia, con tal de no perder a Cristo. ¿Por qué? Porque creían firmemente en la vida eterna. Y así la muerte los alcanzó con las lámparas encendidas, es decir, en gracia de Dios. Para nosotros la gracia de Dios es un tesoro muy grande, un tesoro que llevamos en vasijas de barro, dice la segunda carta a los Corintios, porque somos muy frágiles, muy débiles, podemos perderlo. Por eso es tan importante que el cristiano, que el católico, que toma conciencia de esto, que toma conciencia de la doctrina católica, que toma conciencia de la salvación de Cristo, que toma conciencia de que Cristo nos quiere transmitir su felicidad y nos quiere dar la vida eterna, se aleja del pecado, sobre todo mortal, como de la peste, no lo quiere en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado mortal trunca el plan de Dios en nosotros. El pecado mortal nos cierra a la salvación de Cristo. Un cristiano que vive en pecado mortal es un cristiano incoherente con la vida que está creyendo. Lamentablemente, queridos hermanos, todos tendemos después del pecado original a la hipocresía, a hacer una cosa y a decir otra. Eso es un mal que sufrimos todos. Todos sufrimos ese mal, excepto la Virgen, que fue preservada del pecado original y de cualquier otro pecado, y que fue redimida por medio de la preservación. Todos los demás tendemos a ser hipócritas, a ser falsos. Y tenemos que luchar constantemente con eso. Por eso la conversión tiene que ser continua. Por eso la contrición debe ser continua. Y esa contrición continua, ese rompimiento continuo con el pecado, esa lucha continua contra el mal, y a la vez ese valorar la gracia de Dios, es lo que llamamos la compunción del corazón, que es tan necesaria para permanecer firmes, porque tendemos a aflojar, tendemos a caernos, tendemos a inclinarnos al mal, tendemos a la tibieza, tendemos a no llevar una vida cristiana, tendemos a perder la presencia de Dios, abrumados por nuestros problemas, cansados por nuestras tentaciones, agobiados por nuestras miserias. Por eso es tan actual la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, ¿cómo se presenta en su Sagrado Corazón? Se presenta lleno de amor, se presenta lleno del amor que Él tiene a su Padre y que su Padre tiene a Él. Y ese amor lo llevó a hacerse hombre. Y no solo tiene un amor divino, sino que tiene un amor humano. Pero ese amor humano elevado por el divino. Un amor que cura, un amor que salva, un amor que redime, un amor que le da sentido a nuestros sufrimientos. Por eso es un amor reparador. Los sufrimientos de Cristo en la cruz le dan valor a nuestros sufrimientos, valor de vida eterna. Por eso lo que Dios permite que suframos nuestra vida, aun cuando no lo entendamos, aun cuando nos parezca injusto, aun cuando estemos cansados, tiene premio de vida eterna. Por eso San Pablo no se cansa de decir: los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria futura. Por eso un cristiano que realmente quiere ser coherente con la vida que tiene que llevar, no tiene que buscar los límites, sino que tiene que vivir heroicamente. Tiene que buscar vivir las virtudes heroicas, de fe, de esperanza, de caridad, principalmente, y de ahí todas las demás virtudes. Lo cual hoy es difícil, porque el mundo está andando al revés. Hoy es difícil, porque la mayoría no vive conforme a las enseñanzas de Jesucristo, ni siquiera respeta la ley natural, se vive en una oscuridad y en una sordera terrible. Hoy es difícil. Por eso el mensaje del Sagrado Corazón es muy actual, porque nosotros tenemos que ir a ese corazón para agarrar fuerza y descansar. ¿Qué nos dice Cristo? Justamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, porque yo os aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo es descanso para nosotros, porque en su amor encontramos fortaleza, en su amor encontramos vida, en su amor encontramos la verdad, en su amor encontramos las fuerzas para continuar
y así llegar a la vida eterna, porque nos estamos jugando la salvación eterna. Si no te tomas en serio la salvación eterna, no te estás tomando en serio el cristianismo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que buscar ser católicos coherentes, lo cual, vuelvo a repetir, es muy difícil hoy en día, ser católico coherente. Por eso suplicamos e imploramos en esta misa de este tercer domingo de Adviento, de Gaudete, de gozaos, de tener presente la vida eterna, el cielo hacia donde nos dirigimos, tener presente que para eso Cristo vino al mundo, para eso Cristo estuvo 9 meses en el seno materno, para eso Cristo nació en un pobre portal de Belén, en una cueva de animales, para eso Cristo estuvo 30 años de vida oculta, para eso Cristo predicó 30 años, para eso Cristo pasó todo lo que pasó, hasta morir en la cruz y luego resucitar. ¿Por qué? Porque busca que nosotros tengamos su propia vida, y eso se llama la filiación divina. El regalo más grande que Jesucristo nos puede haber hecho a nosotros es ser hijos en el Hijo. Jesucristo es nuestro hermano mayor. El eterno Padre le podemos decir Padre, por eso nos enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dice Jesucristo, Dios hecho hombre, resucitado, y que se aparece a los apóstoles. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia de esta filiación divina. Tomar conciencia de la filiación divina, de que somos hijos en el Hijo, nos lleva a la compunción del corazón. Nos lleva a querer romper continuamente con nuestro hombre viejo y vivir a nuestro hombre nuevo. Por eso el rezo diario del Santo Rosario tiene que ser un instrumento que siembre a Jesucristo en nosotros, que siembre la fuerza para que luchemos, para que el hombre viejo muera en nosotros, para que no nos mundanicemos. Recordemos que lo que llamamos mundo no es el mundo creado por Dios, es el mundo que se ha fabricado en los hombres de pecado, los hombres que no quieren convertirse, los hombres que se dejan atrapar por la hipocresía, por la falsedad, que se dejan atrapar por la vida no en gracia de Dios. Ese es el mundo que nos advierte. ¿Por qué? Porque es muy dulce, porque es como una sirena que canta y nos hipnotiza, nos hace olvidar del otro mundo, nos hace olvidar de la vida eterna, nos hace querer un paraíso acá en la tierra, queremos solucionar todo acá, queremos que todo acá salga perfecto. ¿Qué busca hoy sino la gente con la tecnología y con todo lo que hay, que haya un paraíso en la tierra? La gente que piensa como ideal, y si yo tengo mucho dinero, tengo muy buena salud, no tengo problemas, ya tengo el paraíso, ya tengo todo ganado, qué hermoso. Pero no piensa en Dios, no quiere a Dios, no piensa en la vida eterna, no piensa que Dios no lo ha creado para que se quede por toda la eternidad acá en este mundo con todas estas miserias, con todas estas limitaciones. Sin embargo, no tomamos conciencia. Y por eso hoy pedimos tomar conciencia de que en este mundo estamos de paso para la vida eterna, y que por lo tanto el tiempo que se nos concede aquí es un tiempo para que en Cristo, por Cristo y para Cristo y por su redención ganar la vida eterna. Es un tiempo que vale eternidad, como otras veces lo hemos dicho. Para los mundanos el tiempo vale oro, o vale placer, o vale otra cosa. Para nosotros los cristianos, si creemos, el tiempo vale eternidad. Por eso, ¿qué pedimos justamente en esta oración colecta de esta misa? Te rogamos, Señor, que apliques tu oído a nuestras súplicas e ilumines las tinieblas de nuestra inteligencia con la gracia de tu visita. Tenemos tinieblas en la inteligencia. ¿Por qué? Porque no vemos claro la verdad. Nos enfrascamos y nos encerramos en nuestras miserias y pecados. Nos enfrascamos en nuestros problemas y nos pasa lo que le pasa a la semilla de la palabra de Dios cuando cae entre espinas. Es ahogada. Muchas veces nos ahogan los problemas, nos ahogan las tentaciones, nos ahogan las miserias, nos ahogan esas dificultades, y en vez de agarrarnos de Jesucristo, en vez de agarrarnos de su gracia, en vez de agarrarnos de su madre, en vez de agarrarnos del Santo Rosario, en vez de agarrarnos de la misa, en vez de agarrarnos de la mirada a la vida eterna, nos enredamos en eso y nos quedamos ahí, y ahí nos condenamos. Tengamos cuidado. Otras veces he puesto este ejemplo, pero lo vuelvo a recordar. ¿Quién sería tan loco para jugar a la ruleta rusa? De poner una bala en el revólver y dar vuelta para ver a quién le toca. Uno dice, eso es una locura. Y por supuesto que es una locura. Pero cada uno de nosotros más de una vez hemos jugado a la ruleta rusa espiritual. Hemos jugado viviendo en pecado mortal a ver si nos toca o no nos toca la condenación.
Lo hemos hecho. Por eso decía Santo Tomás de Aquino tantas veces, el pecado es una locura, porque pone al hombre en camino de condenación eterna, pisoteando la redención de Cristo. ¿Tú estás pisoteando la redención de Cristo? ¿O has buscado el perdón de los pecados? Que no es solo confesarse. Confesarse es un punto importantísimo, por supuesto, y si uno está en pecado mortal, cuanto antes tiene que confesar sus pecados para pasar al estado de gracia. Pero la confesión queda como un rito vacío si no está el verdadero arrepentimiento, el verdadero deseo de corregirse, el verdadero deseo de cambiar, el verdadero deseo de romper con el hombre viejo para poder estar con el hombre nuevo. Y el termómetro de eso es la constancia en la vida de la gracia. Un cristiano que no tiene constancia en la vida de la gracia es un cristiano que está en peligro. Y después, teniendo constancia en la vida de la gracia, hay que profundizar y crecer en la vida de la gracia. Tenemos que tener como objetivo ser santos. Eso sería lo normal para todo cristiano. Buscar el camino de la santidad, que exige virtudes heroicas. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús es exigente, porque es un amor que nos quiere dar la vida eterna y que nos va a dar las fuerzas para que podamos hacer frente a esa exigencia. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, y otras veces lo he recordado también, hacemos tantos esfuerzos por las cosas de este mundo, lícitas y buenas? Ojo, no me refiero a cosas pecaminosas. Una persona que se abre camino con su trabajo, una persona que se abre camino con sus estudios, una persona que se abre camino con esto, con lo otro, que son cosas lícitas, pero no pone el mismo esfuerzo para las cosas de Dios, las cuales tendrían que impregnar todo eso que está haciendo, sin dejar de hacer lo que hace, hacer lo otro para que esto salga mejor. Por eso decían Santa Teresa de Jesús, que el cristiano, el católico, aquel que vive en gracia de Dios y que quiere crecer, hace extraordinariamente bien lo cotidiano de cada día. ¿Por qué? Porque es impulsado por la gracia, más allá de nuestras miserias y de nuestras debilidades. Por eso el crucifijo debe ser siempre patente al cristiano, al católico. El niño de Belén, que va a nacer en esa cueva de animales, nace para morir en la cruz por nosotros. Y así nosotros tengamos el perdón de los pecados y entremos en la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, al ver la imagen de la Virgen, en este caso de Guadalupe, embarazada, encinta, vestida de sol, como en el Apocalipsis en el capítulo 12, vestida de Jesucristo, nosotros acudimos a la Madre y le imploramos: Madre, refugio de pecadores. Nosotros también queremos vestirnos de Jesucristo. Queremos que Jesucristo sea dueño de nuestra vida. Queremos que Jesucristo rija nuestra vida. Queremos que Jesucristo rija nuestros pensamientos, rija nuestras decisiones, rija nuestra manera de obrar, rija también nuestra manera de abstenernos de ciertas obras, rija todo lo que hacemos. Madre Santa, imploramos que Jesucristo se adueñe de nuestro interior, pero a la vez pedimos fuerzas para poder romper con nuestro hombre viejo. Madre, escúchanos, auxílianos, ven en socorro, así como viniste en socorro de esos indios, que no eran católicos, eran paganos, no conocían a Jesucristo, y gracias a tu aparición empezaron a conocer el Evangelio de Jesucristo, empezaron a conocer a Jesucristo, porque toda esa imagen cargada de simbología la entendieron muy bien los indios, y gracias a esa aparición comenzaron a convertirse, comenzaron a bautizarse, comenzaron a hacerse cristianos católicos. Llegó el mensaje que yo estoy diciendo ahora, muy sencillo por la Madre. Soy la Madre del verdadero Dios, de Jesucristo, que viene a traer la salvación de la vida eterna, aplastando a Lucifer y ofreciendo la salvación que Cristo nos viene a traer, sacando de las tinieblas para que nos visite con su gracia Jesucristo, que estaba en las entrañas purísimas de esa Virgen Madre. También le pedimos a la Virgen que hoy venga con estos nuevos paganos que somos nosotros, en donde se ha paganizado todo, en donde la gente se ha olvidado de Cristo, en donde ahora lo extraño es hablar de Jesucristo. Usted va a una casa y bendice la mesa y lo miran rarísimo, diciendo: ¿qué está haciendo esta persona? Si uno se viste honestamente, le dicen que es un fanático. Y si uno toma decisiones que no están de acuerdo a lo del mundo y es honesto en el trabajo, le dicen que es un tonto. Y si la persona dice la verdad, le dicen que es un ingenuo. Y si la persona decide guardar la castidad, le dicen que está mal de la cabeza. O sea, todo está invertido. Lo malo ha pasado a ser bueno y lo bueno ha pasado a ser malo.
Lo verdadero ha pasado a ser falso y lo falso ha pasado a ser verdadero. La gente busca la felicidad en cosas momentáneas, solamente en emociones y sentimientos. Quiere sentirse bien en el momento sin importarle la vida eterna, sin importarle la verdad, sin importarle el bien. Quiere sentir. Por eso estamos viviendo una crisis y un desparramarse y un desordenarse de emociones. Y frente a esa realidad, nosotros tenemos que volvernos a Jesucristo para que Él cure nuestras emociones, ordene nuestras emociones y nos haga tomar conciencia que el hombre no se puede reducir a emociones. Y que aparte el hombre no reducido a emociones, con inteligencia, con voluntad y con alma inmortal, ha sido redimido por Cristo y se le ha dado una vida espiritual de Hijo de Dios y que tiene que estar en orden a la vida eterna. Por eso las emociones no pueden regir nuestra vida. Por eso no nos podemos guiar por lo que hace la mayoría. Lamentablemente la mayoría lo que hace hoy está mal, aunque a veces nos guste. ¿Quién no se siente atraído por el pecado? Todos nos sentimos atraídos por el pecado. Pero la atracción al pecado no es pecado. La atracción del pecado comienza a ser el pecado cuando yo lo acepto en mi corazón y voluntariamente quiero que entre. Pero esa concupiscencia, esa inclinación al mal, esa atracción al pecado la vamos a sentir todos. No tengamos miedo de eso. Lo que tenemos que hacer el rompimiento es de evitar las ocasiones próximas de pecado, de vivir en gracia de Dios, de crecer en la gracia de Dios. Y para eso es la confesión, para ayudar en ese crecimiento espiritual. Y cuando me acerco a comulgar, a comer el cuerpo de Cristo, es para unirme más a Jesucristo, para poder crecer en ese seguimiento espiritual que me tiene que llevar a la vida eterna. Cuando asisto al santo sacrificio, donde se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, es para unirme más a Él, para poder estar en orden a la vida eterna. ¿Por qué? Porque somos conscientes de nuestra debilidad. Por eso, Madre, que eres Madre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eres Madre de aquel que se dijo, yo soy la luz del mundo. Eres Madre de aquel que es Dios con nosotros, Jesús Dios salva. Te pedimos que intercedas por nosotros y que San Juan Bautista, que se nos presenta hoy como ejemplo a seguir, lo sigamos como ejemplo también nosotros, siendo voz de que clama en el desierto. Aunque a veces nuestro testimonio de vida no sea escuchado, no sea visto o se burlen de nosotros, a pesar de que a veces no seamos muchos, no nos importe la cantidad o lo que diga la gente. Lo que nos tiene que importar es lo que Dios piense de nosotros. Lo que nos tiene que importar es agradar a Dios y poder responder a su voluntad, porque ahí se encuentra nuestra salvación. Queridos hermanos, la Madre bendita, la Madre purísima, la Madre de Guadalupe, la Madre Inmaculada, la Madre que está preñada de Jesucristo, la Madre que está expectante al nacimiento de Cristo, la Madre que nos trae a Jesús y que nos muestra a Jesús, la Madre que tiene un fruto bendito en su vientre que es Jesús, la Madre de nuestro Salvador, la Madre de nuestro Redentor, a ella acudimos y le decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora porque ya lo necesitamos y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros en este valle de lágrimas, ruega por nosotros, desterrados hijos de Eva, ruega por nosotros, ya que tu Hijo nos ha salvado muriendo en la cruz, ruega por nosotros a ese niño divino que llevas en tu vientre, ruega por nosotros a Jesús, para que podamos entrar a la vida eterna. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.